Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo videotutorial de Thumbnail Sketching. Como vimos en la sesión anterior, estuvimos utilizando pequeñas manchas y trucos compositivos para hacer nuestros primeros pinitos como compositores y como diseñadores de paisajes. Vimos algunos trucos sencillos y unos primeros pasos. Hoy vamos a complicar este escenario un poquito más. Bien, para ello hemos preparado aquí un archivo. En este caso estoy trabajando en la portada para un libro. Y entonces lo que he hecho son 6 miniaturas, solo que esta vez en formato horizontal las hemos desarrollado en formato vertical. Es un libro que va a ser de fantasía y lo que he preparado en este archivo son, como hemos hecho siempre, como hemos explicado, 6 versiones o 6 pequeñas miniaturas, ¿veis? Sobre un fondo gris. Fondo gris ya explicamos para que no aporte nada de información de luces y sombras a la imagen, que es bastante neutro. Bien, como es un libro, también he preparado unas pequeñas, veis aquí unas pequeñas carpetas que llevan lo que va a ser, bueno, las cabeceras de las letras. Esto no es en absoluto definitivo, pero queremos que os deis cuenta de la importancia que tiene saber un poco dónde van a ir colocadas las letras, ¿no? Porque no pueden competir en importancia con la imagen que hay detrás. Si vemos que, por ejemplo, se está sobrecargando de oscuros una zona donde luego van a ir letras, lo tenemos que tener en cuenta. Ya sea luego en la fuente aplicándole un destello para que sobresalga del fondo, etcétera. Pero hay que intentar siempre que se pueda dejar respirar a las letras, a la cabecera. ¿De acuerdo? Entonces, luego sobre esto, evidentemente, sobre estos diseños, habría que tomar decisiones para que las letras encajaran mejor. Pero vamos ahora con lo que es el diseño puramente compositivo de la escena. En esta ocasión lo que hemos hecho es intentar, a través de la grisalla y a través de la mancha, contar escenas completamente diferentes. Como podéis observar, podemos ver que hay, bueno, desde un paisaje con una catarata, ¿no? ¿Veis? Aquí una catarata, etcétera, una roca en primer plano, se adivina que hay un personaje aquí ascendiendo y, bueno, a la derecha hemos variado la composición y hemos utilizado lo que muchas veces he comentado que son la línea del horizonte, no dejarlo completamente horizontal. No es una propuesta quizá demasiado arriesgada porque el paisaje está inclinado. Como os digo, de todas maneras, esto no son más que mancha. Este ejercicio me ha llevado en total 30 minutos de tiempo, las 6 imágenes. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos simplemente es ver, intentar adivinar qué esbozo nos va a funcionar mejor. Aquí sobre un lago, un glaciar, ¿no? Unas montañas, primero, segundo plano y una ciudad de fondo con una tormenta, etcétera, ¿no? Recordaos esas reglas que vimos, ¿no? Del primer plano tiene que ser más oscuro y que la atmósfera vaya dominando la escena. Aquí, por ejemplo, me he saltado ligeramente esa norma, puesto que la ciudad de este fondo tiene algo más de intensidad de la que debería. Pero también lo que pretendemos es destacarlo, ¿no? La composición intenta llevar la mirada del espectador y centrarla en lo importante de la escena. Algo similar, aquí narrando una zona pues como unas montañas exóticas y muy extrañas, ¿no? Con rocas volantes, etcétera. Entonces hemos intentado hacer pues una zona de paisaje más natural que desemboca en esta zona extraña, ¿no? Esto es importante para la narrativa del libro y son diferentes escenas que son representativas del mismo, que al final luego ya nosotros tendríamos que definir la que más nos gusta y la que menos, ¿no? Esto es un desierto, un gran cañón, bien, con una laguna, un lago, bien un río que pasa por debajo. Al final, cuando estuve diseñando estas ideas, pensaba en zonas concretas, pero también fue lo que la mancha me fue sugiriendo. Una idea, un error muy común de principiante es, imaginaos, ¿vale? Voy a duplicar la capa, control C, control V, y como están bloqueados los píxeles no me va a poder salir, ¿no? Imaginaos que hubiéramos tenido directamente, bueno, empezaríamos a hacerlo de cero, ¿no? ¿Qué hace mucha gente? Mucha gente dice, mira, yo tengo muy claro que aquí va a haber una montaña, tengo muy claro que aquí voy a desarrollar, no sé, lo estoy diciendo un poco así a voleo, que el cielo va a estar muy despejado, que en el fondo hay otras montañas, que aquí en primer plano no sé muy bien, pero tengo muy claro que va a haber así sobre unas rocas y sobre un pedestal va a estar uno de los personajes principales. Por ejemplo, ¿no? Os diría. ¿Y por qué decimos que esto puede ser un error? Pues porque muchas veces lo que tenemos en la mente no siempre tiene por qué funcionar. Entonces, en este ejercicio de thumbnail sketching lo que estamos explorando es diferentes posibilidades, ritmos, composiciones, ideas nuevas, ideas frescas. Es un error quedarse con la primera idea que hemos parido, ¿no? De hecho, es un error y se considera casi un sacrilegio en el mundo profesional, con lo cual nunca os aconsejamos. Una de las cosas que más cuesta entender a los alumnos cuando empiezas a formarles siempre es que te vienen con una idea definida y pretenden que lo primero, no, pero es que yo es lo que ya tengo claro. No, no. Se trata de explorar, de pensar, de a ver lo que te va sugiriendo la mancha. Ostras, pues quizá aquí un cañón, ¿no? Ya vimos un poco en el primer ejercicio. Bien,
Aciertos y errores. Como veis, y esto aprovechamos este capítulo para hablar un poco de composición y de pesos, esta imagen, por ejemplo, no me aporta realmente nada. A mí, después de, bueno, de hacer una especie de pequeño testing entre alumnos, entre compañeros, etcétera, ya hemos visto que hay unos posibles ganadores. Esta quizá demasiado atrevida, demasiado confusa, no se lee bien. Una de las cosas que además tenéis que tener en cuenta es si algo no funciona a este nivel, no va a funcionar por mucho detalle que le metáis, con lo cual a este nivel ya tenemos que saber si nuestra imagen final va a funcionar o no. O sea, por mucho que luego le añadamos en detalle, si a este nivel la imagen no hemos conseguido que funcione, no va a funcionar, con lo cual ya podemos casi descartar dos de las imágenes. Y luego ya entre las 4 restantes pues ha habido división, algunos prefieren la de la catarata, otros prefieren... También es verdad que sin haber leído el libro es más difícil para los que lo están analizando ver cuál es la más adecuada, pero también nos planteamos, ¿no?, una composición más clásica con los personajes, el grupo de personajes aquí, ¿no?, en primero y segundo plano, con un fondo, con una luz que los ilumina como si fueran una nueva esperanza, etcétera. Quizás es demasiado clásica. Tiene sus puntos fuertes que puedes ver a los personajes y su punto negativo es que es poco narrativa, o sea, poco imaginativa, en el sentido que le estás dando demasiado mascada la información. A veces funciona mejor algo más sugerente. Pero bueno, es cuestión de gustos. Cosas para que os vayan ya sonando y veáis qué tipo de decisiones y qué tipo de cosas se pueden tener que considerar. Dentro de todas estas, pues podremos elegir cualquiera de ellas, la que más nos interesara, para continuar en un siguiente proceso. ¿Qué haríamos después? Hoy vamos a ver una pequeña introducción a lo que haríamos para dar los primeros tonos a una imagen. Imaginaos que nos vamos a quedar con esta de aquí, por ejemplo. ¿Veis? Bueno, como ya sabéis que esta capa de aquí está vacía, apenas tiene las imágenes, aunque me pase con la selección, control C, control V, ¿veis? Directamente me va a crear una copia de mi imagen original. Bien, ahora esto tanto para Photoshop como Manga Studio podemos venir en Tonal Correction, bien, y bueno, ya sabéis muchos de estos efectos lo que hacen, si los conocéis de Photoshop, un día nos detendremos más en detalle para verlos, pero que sepáis que lo que vamos a navegar entre Color Balance y Tonic Curve. ¿Por qué vamos a usar curva de color y balance de color? Pues porque son unos trucos gracias a los cuales vamos a poder dar unos tonos básicos a nuestra imagen y lo mismo, a ver qué nos sugiere. Mirad, por ejemplo, ¿veis? Bueno, seguimos hacia adelante, ahora variando, girando la curva, acabo de añadir los azules y los rojizos. Bueno, esto ya empieza a tener algunas tonalidades que me pueden interesar. Voy a cambiar de canal. El verde. Demasiado azul oscuro para mi gusto, ¿veis? Bueno, no. Bueno, como veis esto es un poco encontrar y jugar. No tiene una regla, una normativa que yo os diría, seguid o hacer esto, haced lo otro, ¿vale? Siempre es interesante que al menos intentemos sacar un duotono, sacar dos tonos, bañar la imagen en dos tonos diferenciados para, bueno, tener algo con lo que tirar. Si lo bañamos hacia azules, como me estaba pasando aquí, quizás se me queda demasiado fría la imagen, ¿vale? Bueno, con estos amarillos... Bueno, me resulta interesante. Bien, podremos duplicarla, control C, control V, vamos a jugar con los efectos de capa. Lo que hago es pasar con la rueda de ratón, ¿veis? Por encima de estos efectos de capa y ver un vistazo rápido de si me sugiere algo especial o bueno, que si por los propios efectos de capa hay alguna sugerencia que me motive. No especialmente, así que voy a volver a hacerlo una vez más. Como habéis visto, esto es jugar, o sea, no hay límites. Podemos hacerlo tantas veces como queramos. Ah, qué interesante, estos verdes y azules. Sí, no quería perderlos, la verdad. Pero me gusta que se conserven los amarillos. De hecho, una idea que podemos hacer, imaginaos, ¿vale? Cogemos estos azules y estos verdes, que son muy interesantes, pero quizá no los queremos para toda la escena. No pasa nada. Cogemos un aerógrafo modo suave, lo colocamos con la tecla C, ya sabéis, en modo quitar color, y ahora, ¿veis? Borro esta imagen, esta capa de azules, para, digamos que sacar parte del cromatismo de la imagen anterior que nos interesaba, pues, bueno, pues por algún motivo en alguna de las zonas queríamos mantener esos colores. Bueno, voy a bajarle la opacidad al pincel porque quiero que eso es, que vaya saliendo esos colores, que vayan apareciendo,
pero no de manera exagerada, de manera sutil. Bueno. Vale, bueno, tengo algo que me interesa. Ahora voy a acoplar una capa con la otra. Control E. Tengo asignadas teclas rápidas y por eso funciona a simple vista. Bien, que sepáis que lo mismo que nos pasa con las grisallas, en pequeño, estos formatos de color tenemos que ver si funcionan o si no. Siempre suelo duplicar, ya veis que suelo duplicar rápidamente capas para estar jugando sin miedo a cargarme la capa de abajo. Bien, con este botón de aquí, con estas dos elipses, esto de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es adjuntarla a la capa de abajo, de tal manera que lo que pintemos en esta capa nueva que acabamos de crear, activando esta opción, no va a salirse de la capa anterior. Bueno, vamos a empezar a añadir algunos tonos. Pero si pintamos así sobre la imagen, pues directamente, como si estuviéramos tapándola, ¿no? Como no nos interesa, vamos a usar el modo overlay, ¿vale? Para empezar a añadir algunos tonos. Bueno, quizá demasiado exagerado, pero estas luces me interesan, ¿no? ¿Veis? Overlay lo que hace también es jugar para saturar la imagen, satura los colores, que nos puede interesar bastante en algunas zonas, pero hay que tener cuidado de que la imagen no empiece a chillar por todos lados. Eso es una cosa que luego vamos a tener que poner bajo control. ¿Vale? ¿Veis? Rápidamente, si me paso de colores saturados, ¿veis cómo se está convirtiendo esto en algo demasiado demasiado cálido? Quizá no es lo que buscaba. Bueno. Podemos mantener una parte, oscurecer ciertas áreas. Como veis, seguimos explorando, seguimos explorando. Me interesa los verdes de esta zona. Demasiados chillones. Quiero recrear, por si... Claro, es importante también saber lo que estamos haciendo, ¿no? En este paisaje quiero recrear que de unos bosques densos se pasa a una zona glacial. Una zona glacial totalmente antinatural. De hecho, luego en el cielo, ya vais a ver que ahora creando una capa nueva con efecto de multiplicar, vamos a juntar también la capa de abajo. Lo que vamos a intentar hacer, lo que voy a intentar conseguir es un efecto de cielo... digamos, como extraño. Le voy a bajar la opacidad. Quizá me estaba pasando demasiado. Bueno, y vamos empezando a jugar. Quizá con un pincel tan intenso no es interesante. Vamos con el pincel de aerógrafo. Y vamos a empezar a jugar buscando tonos oscuros. Bueno, como veis, con esto se puede jugar todo lo que queramos y más. Buscar... Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar hacer es buscar las tonalidades principales de la imagen. También es importante tener claro de dónde viene la luz. Y ahora, por ejemplo, vamos a añadir los efectos de luz con Add Glow, efecto destello. Os recomendaría que no usarais la capa con una intensidad de 100% porque mirad qué rápido ¡buah! Quemamos la imagen. Vamos a bajarle un poquito. En algunas zonas, ¿veis? Nos puede crear un efecto muy interesante, ¿eh? Desde donde decidamos que venga la luz. Por ejemplo. Bueno, pues con esta tontería habéis visto que muy rápidamente podemos establecer como unos tonos base y ahora podemos empezar a trabajar. Ahora estoy pintando de manera normal, con pinceles, para, bueno, tener una idea más clara del tipo de tonos que voy a tener en la escena. Ahora ya empezaría a hacer las primeras pinceladas, etcétera, pero como antes, lo único que estoy haciendo ahora es establecer una especie de guía cromática sobre la que yo luego me base para pintar todo el paisaje. Aquí veis, ahora empezaría con las nubes, empezaría con diferentes pinceles, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en un siguiente video tutorial, ¿de acuerdo? Pero ya tendríamos una primera aproximación y sabemos si esta gama cromática que hemos creado nos interesa, si nos gusta o si por el contrario todavía vamos a jugar un poco más con ella. Habéis visto que en unos pocos minutos podemos sacar de una manera muy intuitiva un paisaje y darle un cromatismo que nos guste. Esta es una primera aproximación. En el siguiente video tutorial de Thumbnail Sketching veremos cómo se deja preparado el boceto a línea para luego empezar a pintar más en serio. Y así veremos como los 3 primeros pasos para empezar a hacer una ilustración de muy buen detalle. Pues nada más, esperemos que os haya gustado y nos vemos en los siguientes videotutoriales de Concept Art. Gracias y un saludo.